La derivada de una constante siempre será cero. Cuando la función sea constante respecto a x, se dice que es cero. ¿Cómo saber quién es una constante? Por ejemplo, si aquí tengo un número cualquiera y me dice que derive respecto a x, todo lo que es x va a ser un valor, pero por ejemplo el número 1 no tiene nada que ver con x, entonces sería 0. Por ejemplo aquí, la derivada de pi con respecto a x, esto vale 0 porque pi y x no tienen nada que ver. Digamos que si aquí fuera x, significa que va a tener un valor. Entonces, como aquí no tiene nada que ver pi con x, se le pone 0. Por ejemplo, la de 2 con respecto a x vale 0. Es un número y aquí abajo es un x. Digamos que no tiene nada que ver, así que eso vale 0. Igual pasa con las letras. Por ejemplo, la derivada de la función de a respecto a x, esto vale 0. A veces se puede uno confundir porque tenemos más letras y nos podemos confundir, como en el siguiente ejemplo. En este caso tenemos la derivada de la función ax con respecto a x. Entonces, aquí ¿quién es la constante? Pues vamos a ver quién de abajo y de arriba son iguales. Por ejemplo, x y x son iguales, quiere decir que eso no es una constante. Por ejemplo, a y x no son iguales, entonces vamos a decir que a es una constante. Entonces nos quedaría como 0 porque a vale 0 por x. Entonces esto sería 0 por la derivada de x, que eso lo vamos a ver después. Entonces, ¿cuál sería el truco o así ver a simple vista quién es una constante? Pues vemos si lo de arriba y lo de abajo son igual, significa que eso es una letra que sí la podemos derivar, una variable. Pero si aquí arriba y aquí abajo son diferentes, vamos a decir que es una constante. Por muy elaborada que se vea nuestra derivada, pero si vemos que solo son números, vamos a decir que vale 0. La derivada de 3 cuartos con respecto a x vale 0. X y 3 cuartos no tienen nada que ver, así que digamos que esto y esto no son iguales, entonces ponemos 0. La derivada de 3 elevado al cuadrado más 5 elevado a la cuarta respecto a x, vemos que aquí son números y aquí es una x, no tiene nada que ver, ponemos que es igual a 0. Ahora hay que tener mucho cuidado cuando vemos que la parte de abajo ya cambia. Por ejemplo, aquí es la derivada de la función k respecto a j, la derivada de la función s respecto a t. Entonces aquí, ¿cómo vamos a saber quién es constante? Pues vemos el orden del alfabeto. Pues para ver quién es constante y quién no, vamos a aplicar la siguiente regla del abecedario. Por ejemplo, después de la j sigue la k y de la k sigue la l. Por ejemplo, aquí dice j, entonces quien sigue k. Entonces esto no se va a considerar una constante, todas las letras k. Podríamos entenderlo así. La derivada de la función k, a esa derivada, todas las letras j van a ser variables, no van a ser constantes. Todas las demás letras, por ejemplo, L, H, J no, M, Y, Z, todo lo que no tenga que ver con J va a ser una constante. Lo mismo pasa aquí en S y T. Esta es una derivada común también. Es la función S respecto a T. Entonces, de S sigue T. Entonces esto vamos a decir que esto sí se puede derivar. No sería una constante. Si fuera U, H, Y, un símbolo, por ejemplo pi, sería una constante. Entonces, si la letra que está aquí y la que está aquí tienen relación, por ejemplo aquí ST, JK, vamos a decir que no son constantes. Por ejemplo, dando el ejemplo, la derivada de la función k con respecto a j, x sería una constante, porque x ya no tiene nada que ver con j. X cuadrada sería una constante, no tiene nada que ver con j. J y j
esto sí. Entonces esto se considera como una letra que podemos derivar. Pues sería su derivada, vamos a sacar la derivada de j, que sería 1. Lo vamos a explicar después. La derivada de s con t respecto a t. Todas las t van a ser algo que sí se puede derivar. Todo lo demás, letras, símbolos, números, que estén solas, así como en el ejemplo de acá arriba, que esté el número solo, la letra sola, el símbolo, vamos a decir que todo eso vale 0. Entonces aquí este lo vamos a bajar y vamos a quitarle 1. Eso se verá en otro video. Y esto va a valer 0. Esta es la representación de la derivada normal. La derivada de la función y respecto a x. Este sería la derivada normal. Entonces todo lo que tenga x lo vamos a derivar, y todo lo que sea un número, un símbolo, una letra, por ejemplo a, la letra k, la letra l, todo eso va a valer 0. Lo más común son estas dos, la derivada de la función s respecto a t y la derivada de y respecto a x. Entonces todo lo que no tenga que ver con t va a valer 0, y todo lo que no tenga que ver con x va a valer 0. Veamos los ejemplos. La derivada de 3 respecto al diferencial de x, esto vale 0, x y 3 no tienen nada que ver, vale 0. La derivada de un cuarto con respecto al diferencial de x va a valer 0, un cuarto y x nada que ver, así que vale 0. La derivada de m respecto a x igual 0, la derivada de raíz de 3 sobre el diferencial de x, esto vale 0. Por más compleja que se vea aquí el número, la operación, pero al final de cuentas no tenemos ninguna x, se toma como constante y vale 0. La derivada de pi respecto a x vale 0. La derivada del número de Euler respecto a x vale 0. La derivada de phi respecto a x vale 0 igual. La derivada de z respecto a t, z y t no tienen nada que ver, así que vale 0. Si aquí fuera la letra t, si la vamos a derivar, todo lo que no sea t va a valer 0. Igual ocurre con pi respecto a t, 0. La derivada de 2 respecto a t, 0. Lo que no tiene nada que ver, podemos decir que vale 0. Lo vemos de esta forma. El 2 con t no tiene nada que ver, no se relacionan. Este es un número y este es una letra, t va a valer 0. Entonces, si mientras aquí haya lo mismo acá, digamos una t, se va a considerar que esto sí se puede derivar. Un ejemplo rápido sería este. La derivada de 2 más t cuadrada respecto al diferencial de t, vemos que 2 y t no tienen nada que ver, eso va a valer 0. Hay una suma de t, esto y esto sí se relacionan, entonces este sí se va a poder derivar. La derivada de 2 sería 0 más el signo más de acá, 2t, bajamos el 2 y al 2 le quitamos 1, entonces quedaría 2 menos 1, 1. Y aquí el 1 no sé qué pone, entonces solo me quedaría el 2t. Y esta sería la derivada. Sería la derivada de la función respecto a t sería solamente 2t.